Bienvenidos al canal de YouTube de Energía Médica. Este es un canal donde vamos a estar tratando distintos temas referentes a la medicina. Yo soy Oriana Fariñas, soy una estudiante de tercer año de medicina de la Universidad Rómulo Gallegos y en este nuevo video les estaré hablando sobre el asma. El asma no es más que una enfermedad caracterizada por el estrechamiento de las vías respiratorias. Por lo general, esta es reversible y es causada o producida en respuesta a ciertos estímulos. Bien, ya que vamos a estar tratando a las vías respiratorias, es necesario repasar un poco la anatomía y la fisiología de esta. Vamos a empezar con su anatomía. El aparato respiratorio humano está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los dos bronquios y los dos pulmones. Cabe destacar que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, mientras que el izquierdo solo tiene 2 lóbulos. Esto de forma bastante resumida. Ahora vamos a pasar a hablar un poco más detalladamente de cada una de las partes de este sistema. Primero tenemos a los orificios nasales, que son 2 orificios que comunican el exterior con las ventanas nasales, en el interior de las cuales hay unos pelos que estos van a filtrar el aire, y unas glándulas secretoras de moco que retienen el polvo y humedecen el aire. Después tenemos a las fosas nasales. Son 2 amplias cavidades situadas sobre la cavidad bucal y en su interior presentan unos repliegues denominados cornetes que frenan el paso del aire, favoreciendo así su humidificación y calentamiento. Después tenemos la faringe. Este es un conducto de unos 14 centímetros que permite la comunicación entre las fosas nasales, la cavidad bucal, el oído medio a través de las trompas de Eustaquio, la laringe y el esófago. Después tenemos la boca. Esta permite la entrada de aire pero sin el filtrado del polvo y la humidificación que proporcionan las fosas nasales. Dentro de la boca vamos a encontrar la lengua. Este órgano presiona el alimento contra el paladar para introducir los alimentos. Después tenemos la epiglotis. Es una lengüeta que cuando es empujada por un bolo alimenticio se abate sobre la glotis cerrándole el acceso e impidiendo así que el alimento se introduzca dentro de la tráquea. Después tenemos la laringe. Es un corto conducto de unos 4 centímetros de longitud que contienen las cuerdas vocales. Después tenemos las cuerdas vocales, son 2 repliegues musculares y fibrosos que hay en el interior de la laringe, como dije anteriormente. Este espacio que hay entre ellas se denomina glotis y da paso a la tráquea. Constituyen el órgano fonador de los humanos, es decir, lo que nos permite hablar. Después tenemos el cartílago tiroides. Es el primer cartílago de la tráquea. Está más desarrollado en los hombres, cabe destacar, y en estos se provoca una prominencia en el cuello denominada la nuez de Adán y una voz más grave por ende. Después tenemos el esófago. Es un conducto del aparato digestivo que se encuentra detrás de la tráquea, que es por donde pasan los alimentos. Después tenemos la tráquea, que es un conducto de unos 12 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro, constituido por una serie de cartílagos semilunares cuyos extremos posteriores están unidos por fibras musculares. Esto evita los roces con el esófago cuando por este pasan los alimentos. Después tenemos a los pulmones. Son 2 masas globosas, como dije anteriormente. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2. Después tenemos la arteria pulmonar, que contiene sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, que se mueve desde el corazón hacia los pulmones. Al lado de esta tenemos la vena pulmonar, que contiene sangre rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono, contrario a la arteria, que se mueve desde los pulmones hacia el corazón. Después tenemos los músculos intercostales externos, que son las que levantan las costillas para aumentar el volumen de la cavidad torácica y así producir la inspiración. Después las costillas, que son 12 pares, estas forman una especie de jaula que su función es proteger a los pulmones y también al corazón. Después tenemos a la pleura, que son 2 membranas que rodean a los pulmones y forman el espacio que hay entre ellas. El espacio que hay entre ellas está lleno del denominado líquido pleural. Su finalidad es evitar el roce entre los pulmones y las costillas. Y por último, la cavidad torácica. Es la cavidad formada por las costillas y el esternón donde se alojan los pulmones. Cabe destacar que en los pulmones están los bronquios, que son los 2 conductos en los que se bifurca la tráquea, los bronquiolos, que son las ramificaciones de los bronquios, y las últimas ramificaciones originan las denominados capilares bronquiales,
que finalizan en los sacúlos pulmonares, que son cavidades con numerosas expansiones globosas denominadas alveolos pulmonares. Después tenemos a la cavidad cardíaca, es una concavidad en el pulmón izquierdo en la que se aloja el corazón. Y por último, el diafragma, que se trata de una membrana musculosa que durante la inspiración desciende, permitiendo la dilatación pulmonar, y durante la expiración asciende, favoreciendo el vaciado de los pulmones. Ahora que ya tenemos clara la anatomía de nuestro sistema respiratorio, podemos pasar a su fisiología. Primero tenemos algo llamado respiración externa o ventilación en los humanos. La respiración externa o ventilación está comprendida por tres etapas. La primera de ellas es la inspiración. En ella los músculos intercostales externos se contraen y suben las costillas y el esternón, y el diafragma desciende. Todo ello aumenta la capacidad de la caja torácica, provocando que los pulmones se dilaten y entre aire rico en O2. Después tenemos el intercambio de gases. En ella el aire rico en O2 llega hasta los alveolos pulmonares, las paredes de los cuales son tan finas que permiten el intercambio gaseoso. Como están recubiertas estas paredes de finos capilares sanguíneos que contienen sangre cargada de CO2 y pobre en O2, el CO2 pasa al interior de los alveolos y el O2 pasa a la sangre que hay en los capilares sanguíneos. Después tenemos la expiración. En ella los músculos intercostales externos se relajan y bajan las costillas, mientras que el esternón y el diafragma van a ascender. Todo ello disminuye la capacidad de la caja torácica, provocando que los pulmones se contraigan y por lo tanto que salga aire rico en CO2. Después de la respiración externa vamos a tener el intercambio gaseoso que se produce en los alveolos pulmonares. El intercambio gaseoso está dado primero, o hay características que lo definen, que primero van a estar dados por la sangre procedente del corazón. Esta llega a los capilares sanguíneos y recubre los alveolos pulmonares. Esta está cargada de dióxido de carbono y contiene muy poca cantidad de oxígeno. Después, a los alveolos pulmonares va a llegar aire procedente del exterior, que a su vez es rico en oxígeno. También llega dióxido de carbono procedente de los capilares sanguíneos. Todo esto es el resultado en una mezcla de gases en que predomina el oxígeno. Cabe destacar que la distancia que hay entre los gases contenidos en el interior de los alveolos pulmonares y los gases contenidos en el interior de los capilares sanguíneos es muy pequeña, solo de 0.6 micras, y las paredes que los separan son permeables a ellos. Debido a todo esto, los gases pueden pasar de uno a los otros. El resultado es que ambas mezclas de gases acaban teniendo una composición muy parecida. Por último, la sangre que sale de los capilares sanguíneos que recubren los alveolos pulmonares hacia el corazón es rica en oxígeno y muy pobre en dióxido de carbono. Bien, ya tenemos claro cómo está formado y cómo funciona nuestro sistema respiratorio. Ahora podemos continuar hablando con el tema de hoy, que es el asma. Ya sabemos que esta es una enfermedad que se caracteriza por el estrechamiento de las vías respiratorias, y aunque el asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en los niños, también puede desarrollarse en adultos, incluso hasta una edad avanzada. En Estados Unidos el asma afecta alrededor de unos 6 millones de niños y se da con mayor frecuencia en varones antes de la pubertad y en mujeres se da después de la pubertad. El asma puede resolverse en los niños con el tiempo sin ningún problema. Sin embargo, a veces el asma que parece remitir reaparece años después. El asma también es más frecuente en personas de ascendencia africana y en puertorriqueños. Aunque el número de afectados por asma ha crecido, a pesar de esto, el índice de mortalidad del asma ha disminuido. Las causas del asma son desconocidas, pero es probable que tenga su origen en interacciones complejas entre muchos genes, condiciones ambientales y nutrición. Las condiciones y circunstancias ambientales en torno al embarazo, el nacimiento y la primera infancia se han relacionado con el desarrollo del asma en la infancia y más tarde en la edad adulta. El riesgo parece aumentar si la madre de la persona afectada se quedó embarazada a una edad temprana o si estuvo malnutrida durante el embarazo.
El riesgo también puede ser mayor si el bebé nació prematuramente, tuvo un peso bajo al nacer o también si no fue amamantado. Las condiciones ambientales como la exposición a los alérgenos domésticos, tales como ácaros del polvo, cucarachas y caspa de mascotas, y otros alérgenos ambientales, también se han asociado con la aparición de asma en niños mayores y adultos. Las dietas bajas en vitaminas C y E y también en ácidos grasos omega 3 también se han relacionado con el asma, al igual que la obesidad. Sin embargo, no existen pruebas científicas de que los complejos o complementos dietéticos de estas sustancias prevengan la aparición del asma. La causa del estrechamiento de las vías respiratorias es a menudo una sensibilidad anómala de los receptores colinérgicos, que desencadena una contracción de los músculos de las vías respiratorias cuando no deben hacerlo. Se cree que ciertas células de las vías respiratorias, particularmente los mastocitos, son las responsables del inicio de la respuesta. Cabe destacar que los mastocitos localizados en los bronquios liberan sustancias tales como la histamina, los leucotrienos, que provocan los siguientes síntomas, como son la contracción del músculo liso, aumento de la secreción de moco, desplazamiento de determinados glóbulos blancos en la zona, y los eosinófilos, otro tipo de células que se encuentran en las vías respiratorias de las personas que padecen asma, liberan sustancias adicionales que contribuyen al estrechamiento de la vía respiratoria. Bien, durante una crisis de asma, a veces denominada brote o exacerbación, los músculos lisos de los bronquios se contraen y causan un estrechamiento de los mismos, denominado broncoconstricción. Los tejidos que revisten las vías respiratorias, en base a esto, se hinchan como consecuencia de la inflamación y de la secreción de la mucosidad en el interior de las vías respiratorias. La capa superior del revestimiento de las vías respiratorias puede dañarse y depositar células, estrechando aún más la vía. Este estrechamiento obliga a las personas a realizar un mayor esfuerzo para respirar. En el caso del asma, el estrechamiento es reversible, como dije anteriormente, lo que significa que con un tratamiento apropiado o por sí mismas, las contracciones musculares de las vías respiratorias se van a detener. La inflamación va a desaparecer, con lo que las vías respiratorias se van a ensanchar de nuevo. Y el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones se van a recuperar con total normalidad. En cuanto al diagnóstico del asma principalmente, podemos sospechar de asma a partir del relato de los síntomas característicos por parte del paciente o algún familiar, y podemos confirmar el diagnóstico mediante pruebas respiratorias o pruebas de función pulmonar. La más importante de estas pruebas es la medida de la cantidad de aire que una persona puede exhalar en un segundo. Estas pruebas se realizan antes y después de administrar a la persona un fármaco inhalado denominado fármaco beta-adrenérgico o agonista beta-adrenérgico, que revierte la constricción de las vías respiratorias. Si los resultados de la prueba son significativamente mejores después de que la persona haya tomado el fármaco, se considera posible el diagnóstico de asma. Mientras, si las vías respiratorias no se estrechan durante la prueba, puede confirmarse el diagnóstico mediante un test de provocación. Bien, en el test de provocación, la función pulmonar se mide antes y después de que la persona inhale una sustancia, que esta es generalmente metacolina, pero también se utiliza medicamentos como histamina, adenosina o bradiquinina, la de la elección del médico. Estas tienen la capacidad de estrechar las vías respiratorias. La sustancia se administra en dosis muy bajas que no afectarían a una persona con los pulmones sanos, pero que en las personas asmáticas producen estrechamiento de las vías respiratorias. La medición repetida de la función pulmonar a lo largo del tiempo permite establecer la gravedad de la obstrucción respiratoria y también la efectividad del tratamiento. Para hacer la prueba de asma inducida por el ejercicio, es necesario que un examinador use las pruebas de función pulmonar para medir la cantidad de aire que la persona puede exhalar en un segundo, antes y después de los ejercicios que realiza sobre una cinta de correr, o también se pueden hacer en una bicicleta estática.
Bien, si el volumen de aire disminuye más del 15%, es posible que el asma sea inducido por el ejercicio. Las pruebas de funcionalidad pulmonar también pueden ser útiles cuando el diagnóstico de asma es incierto y las sibilancias y la dificultad respiratorias pueden deberse a otros trastornos, como una enfermedad pulmonar intersticial. También se pueden deber a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una obstrucción de la vía aérea superior. La radiografía de tórax no suele ser útil en el diagnóstico del asma. El médico utiliza las radiografías de tórax cuando está considerando otros diagnósticos. Sin embargo, a menudo se solicita una radiografía de tórax cuando el paciente asmático necesita ser hospitalizado a causa de un ataque grave. Por último, para el tratamiento del asma pueden utilizarse una serie de medicamentos para prevenir y tratar el asma en adultos o en niños. Los médicos suelen o pueden usar el término tratamiento de rescate para describir el tratamiento de un ataque agudo. Y también pueden usar el término tratamiento de mantenimiento para describir los tratamientos destinados a prevenir los ataques. La mayoría de los fármacos administrados para prevenir las crisis de asma también se utilizan para tratar un ataque de asma, pero a dosis más elevadas o con diferente formulación. Algunas personas necesitan usar más de un medicamento para tratar sus síntomas. Ahora bien, la terapia o tratamiento para el asma se basa en dos clases de fármacos. Primero, los antiinflamatorios y segundo, los fármacos broncodilatadores. Los antiinflamatorios suprimen, como dice su nombre, la inflamación causante del estrechamiento de las vías respiratorias. Entre los antiinflamatorios se encuentran los corticosteroides, que pueden ser inhalados, ingeridos por vía oral o administrados por vía intravenosa, los modificadores de leucotrienos y los estabilizadores de los mastocitos. Ahora, los broncodilatadores ayudan a relajar y a ensanchar, es decir, dilatar las mismas. Los broncodilatadores son los fármacos beta-adrenérgicos, tanto los utilizados para el alivio de los síntomas como los utilizados en el control de la enfermedad a largo plazo. También tenemos los anticolinérgicos y los metilxantinas. También están los inmunomoduladores. Son medicamentos que alteran directamente el sistema inmunitario y se utilizan a veces para las personas con asma grave, pero la mayoría de las personas no necesitan inmunomoduladores. Estos fármacos bloquean sustancias en el cuerpo que también causan inflamación. Bien, espero esta información les haya sido de mucha ayuda. Si te gustó, no olvides darle me gusta y gracias. Nos vemos en el próximo video.